Y continuamos en temas que importan con un amigo de la casa. Está viniendo constantemente a visitarnos con temas interesantes para todos ustedes, obviamente desde la quinta región. Estoy hablando de Antonio Sandoval, productor y realizador audiovisual, que siempre nos trae curiosidades de acá, de la quinta región. Hoy día, un tema bastante interesante, Antonio, gusto saludarte. Hoy día vamos a estar hablando de la casa perdida de Carlos Condel, acá en Quilpué, porque vivió un tiempo acá en Quilpué. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Fabián, hola a todos los que nos están viendo ahí en sus hogares. Así es, hoy día vamos a hablar de un personaje que muy importante en la historia de nuestro país. Un héroe nacional. Un héroe nacional. Sí. No hay ciudad en Chile que no tenga una calle que se llame Condel. Correcto. Entonces, y a veces está un poquito olvidada, una figura que a lo mejor uno se la pasa en el colegio, así. De hecho, eso conversábamos tras bambalina, precisamente de que a nosotros en nuestra época, cuando teníamos el ramo de historia, siempre no era solamente, digamos, lo que pasó con el combate naval de Iquique directamente con Arturo Prat, sino que también estaba la hazaña de Carlos Condel, claro, al hacer encallar un acorazado extranjero también. Pues. Exactamente, o sea, igual Carlos Condel, si bien es cierto, todo el mundo recuerda lo glorioso de Arturo Prat y su abordaje, lo que hace Carlos Condel en ese combate en particular y en otros son también dignos de destacar. Entonces, claro, la estrategia del hombre también. Claro, vamos a llegar igual ahí a ese punto. Pero algo particular es que poca gente sabe que Carlos Condel vivió en la quinta región y en particular en Quilpué. Así que, y marcó igual harto su presencia en la comuna. Así es que, si te parece, partamos entonces un poquitito contando con la historia de dónde, quién es Carlos Condel, cuál fue su carrera militar, bueno, naval, en este caso, su carrera naval. Mira, Carlos Condel fue hijo de un marino mercante escocés llamado Frederick Condel. Perfecto. Y su madre fue de nacionalidad peruana, que se llamaba Manuela de la Asa. Ellos se dedicaban, como te digo, a ser marinos mercantes y se establecen en Valparaíso en 1839. Perfecto. Carlos Condel nace el 14 de agosto de 1843 en Valparaíso y es bautizado en la conocida iglesia de la Matriz en Valparaíso. O sea, siempre estuvo ligado a la quinta región. Exactamente. Totalmente, chiquitito. Bueno, y también ligado a la Marina. O sea, su abuelo materno fue, ¿cómo se llama?, capitán de navío, y muchos de sus primos fueron oficiales de la Armada peruana. O sea, siempre estuvo ligado al mar, Carlos Condel. En 1853, su papá, en uno de sus viajes y todo, se agarra una enfermedad en El Salvador, una fiebre, digamos, tropical, y fallece. Su madre se va... también se enferma al año siguiente, se va a vivir a Perú, como ella era del Perú, a tratar de mejorar, y también fallece. Chuata. Entonces Carlos... ¿A qué edad quedó solito? Debe haber tenido 8 años, no que eso, sí, era bien pequeño. ¿Ya? Y se establece junto a su hermano mayor en Valparaíso nuevamente. O sea, ya en 1854 entra al colegio, a un colegio inglés en Valparaíso, y en 1858 ingresa a la Escuela Naval del Estado de Chile. Ya, perfecto. En el año 61 egresa de Guardia Marina y empieza su carrera meteórica de éxito, digamos, arriba de los barcos. O sea, de hecho, fue meteórica porque tú me contabas que todo lo que consiguió, los logros que obtuvo en muy poco tiempo y en relación a la edad que la edad que tenía, y además los barcos en los cuales él está involucrado. O sea, todos lo conocemos por la Covadonga. Claro. Pero él participa, en esa época existe una guerra contra España, donde estaba aliado, te estoy hablando del año 1865, donde Chile, Perú, Bolivia y Ecuador se forman una alianza para declararle la guerra a España porque los españoles se habían tomado unas islas peruanas. Ya, perfecto. Entonces empiezan a haber distintos combates. Es una colección bastante olvidada. Claro, no se sabe. No se habla mucho. No se habla mucho. Uno siempre habla como de la guerra del Pacífico, cuando Chile combate contra la Confederación Peruano-Boliviana, pero no se habla mucho de esa guerra anterior. Alianza posterior. Previa, perdón. Previa, donde digamos, combaten contra los españoles. Entonces,
En ese año 65, a bordo de la Esmeralda, ¿Ya? Condell logran capturar la goleta. Ahí de plano tenía un rango menor. Menor, claro, había recién salido de la Marina. Perfecto. Logran capturar la Covadonga, que era un barco español. Ah, mira, así es como llega la Covadonga a Chile. Él está partícipe en la captura de la Covadonga, en el combate de Papúa. Y a todos los marinos que participaron en ese combate lo ascienden de grado. Entonces Perfecto. pasa a ser teniente segundo. Al año siguiente, esta guerra continúa. En el archipiélago de Chiloé existe otro combate y él ya está arriba de la Covadonga, o sea, ya la Covadonga es nuestra, es Claro. chilena, está arriba de la Covadonga y debido a su bravura y a su pericia, Sus digamos, capacidades y todo. claro, resisten el combate de los españoles. Ya. Y Pero producto de esto, ahí fue un combate bastante desigual por lo que tengo entendido. o sea, digamos, lo que yo sé es que no llegaron todos los barcos que tenían que haber llegado, o sea, digamos, a apoyar A la Covadonga. a la Covadonga. Por Ya. eso es heroico lo que realiza. Tanto así que el gobierno boliviano, que en esa época tenía mar todavía, Ujú. le otorga una medalla de oro a Condell por su trabajo, hazaña, digamos, por su su gesta hazaña, heroica. claro, en este En combate. resistir, digamos, este combate. En resistir este asedio de los españoles. En el año 66 se embarca en la Esmeralda, nuevamente, y va junto a Manuel Blanco Encalada a buscar los restos de O'Higgins que estaban en Perú, para repatriarlos a Chile y traerlos de vuelta al país. En ese momento, después de eso, se retira de la Armada, Joven se retiró. súper joven, se dedica a sus negocios, Ya. como venía de una familia mercantil, sabía más o menos ese negocio, se casa con Matilde Lemus, tiene hijos, pero vuelve, digamos, a su El mar lo esencia. llama. El mar. Y no solamente el mar, sino que las armas, digamos, y su espíritu combativo, y vuelve a la Armada chilena. Perfecto. Arriba de la Esmeralda nuevamente, viaja a Isla de Pascua, viaja a Tahití, se vuelve un capo y retorna, y al retornar lo ascienden ya a capitán de corbeta. O sea, ya a ser un capitán arriba de un barco. Él está a cargo. Ya, él totalmente estaba al mando de uno de los buques. de uno de los buques, claro. Y ahí es donde se desata la Guerra del Pacífico, donde, como lo adelantábamos hace un rato, hace una hazaña increíble que mucha gente no sabe, pero todos tenemos la idea de que el hecho heroico de Prat del abordaje es algo que se dio por las circunstancias O sea, del combate. históricamente, como lo percibimos nosotros, que en la época de alumno es simplemente que la batalla era muy desigual y que ya luego los espolonazos dijo, ¿saben qué, chicos? Al abordaje para ver qué más podemos hacer. Claro. Pero eso es lo que la percepción de que tiene hoy día la gente y la historia que siempre se nos narró. Claro. Pero hay algo detrás, me estabas Sí, contando tú. o sea, la batalla, el combate en realidad Había sido era planificado. súper desigual. O sea, Prat, que estaba a cargo digamos, de custodiar el puerto de Iquique, tenía esto, digamos, estaba sumando la Esmeralda, estaba la Covadonga, que estaba a cargo de Condell, pero ellos sabían, o Prat sabía, que eran infinitamente inferiores al monitor Huáscar y a la Independencia, que ambos, una de sus características era que eran acorazados y que hacían espolonazos, o sea, Correcto. te partían los barcos. Tenían fuerza para Entonces Prat sabía que la única opción que tenía de poder resistir lo máximo posible era, en primer lugar, separar el combate, o sea, que cada barco se quedara uno con uno, o sea, Claro. la Esmeralda con el Huáscar en este caso y la Covadonga con la Independencia, y que abordaran, hicieran un abordaje. Entonces el abordaje lo practicaron varios días antes, ambos. o sea, fue algo practicado. Prat y Condell tenían súper claro que la única chance que tenían era hacer el abordaje. Digamos, lo llamativo de Condell es que él logra llevarse a la Independencia a aguas más bajas, donde se desarrolla este combate de Punta Gruesa, ¿Ya? por órdenes de Prat. O sea, igual Prat le dijo eso, como te comentaba, que dividieran el combate. Claro. Lo lleva a Punta Gruesa y Condell hace unas maniobras geniales y lo logra hacer encallar de tal manera que los cañones de la Independencia, por más que dispararan, no le llegaban, no le Claro, podían no tenían llegar cómo apuntarle. a apuntarle digamos, a la Covadonga. Entonces lo vence. Claro. Miran por catalejo,
a distancia para ver si venía efectivamente el Huáscar, porque ya intuían que el Huáscar le había ganado a la Esmeralda. Entonces decide irse un poquito más adentro para tratar de arrancarse, o más que arrancarse, a lo mejor ver si de repente venía, bueno, para seguir con el plan del abordaje. Del abordaje, claro. Y Grau, que una vez que ya le gana logran hundir a la Esmeralda, capturan a los marinos Claro. chilenos, lo interrogan a estos marinos. Y le dicen, Ya. oye, ¿a cuánto navega la Covadonga? Para ver si la podía ir a Claro, para pillar. tomar los cálculos, a ver si valía la pena Y perseguirlo. los marinos bien patriotas, Ya. porque los trataron súper bien arriba del barco. O sea, Ya. como que los trataron de coimear. Los pusieron en camarotes limpios, lujo, ya. les dieron comida, los trataron súper bien. Pero no, ellos no traicionaron a Chile, digamos, y le dijeron, no, la Covadonga, la verdad, anda más o menos como a 8, 9 nudos. El Huáscar andaba a 12, aproximadamente. Estos son valores aproximados. Pero lo que en realidad pasaba es que la Covadonga tenía una caldera menos. O sea, con suerte andaba a 3 nudos. Entonces, Pero eso obviamente no lo sabía él. pero eso nunca lo supo Grau. Entonces Claro. Grau lo intenta. Él, en ese tanto va en busca de la Covadonga y teniendo esa información saca los cálculos y dice, chuta, si no la voy a alcanzar a pillar antes de que se me haga de noche, y ahí no la voy a pillar nunca, así que mejor me devuelvo. Y zafa. Entonces, la verdad que es bien interesante, porque en definitiva, Condell logra una hazaña que fue valorada en Europa, en muchos lugares, y finalmente se vuelve un héroe. Claro. Después de esto, fue ascendido a capitán de fragata, o sea, ya no de corbeta, sino de fragata, un barco más grande, y pasa a tener a cargo el Huáscar, que ya es, digamos, chileno, ya en ese momento. Claro, ya había sido capturado el Claro, Huáscar. y viaja a Europa Ya. como agregado del Ministerio de la Armada. De la Armada. ¿Como defensa o de la Armada? Claro, de la Armada. En, De la Armada en esa directamente. época se llamaba así. Y de vuelta llega enfermo de todos esos viajes. Y en esa época, cuando alguien se enfermaba de alguna afección que en realidad no tenía mucha cura, no había cómo tratarla. O sea, en esa época sí, pues habían pocas medicinas. Pues. Muy poco, ¿no? La medicina O sea, no era- cosas que hoy día no matan a nadie porque están las Exacto. medicinas, en esa época eran mortales. No, y tampoco había muchos totalmente. procedimientos, todo era bastante como en pañales, digamos, la medicina moderna, como la conocemos Correcto. actualmente. Entonces los doctores de esa época, por lo general, le recetaban a sus pacientes que tenían este tipo de condiciones. Lo mismo hizo la mamá. La mamá cuando se enfermó también se fue al Callao digamos, a buscar un clima más templado. Correcto. Eso es lo que recetaban los doctores en esa época. O sea, vaya a un lugar donde haya harto sol, para que tome solcito, un lugar, un ambiente templado, no tanta lluvia. ¿Y a no sé. dónde se vino? Adivina dónde se vino. A la Ciudad del Sol. A la Ciudad del Sol. A la Se vino Ciudad a del Quilpué. Sol. Decidió venirse junto con su familia a Quilpué. Entonces, Perfecto. en Así es abril, como llega. Así es como llega, enfermo, buscando tratar de sanar en un lugar más templado. Y llega en 1887, en abril, a vivir a Quilpué. Arrendan una casa en una calle que se llama Infante, que Ya. posteriormente se llamó Condell, que es la que está acá al lado de la estación. Y esta casa estaba justamente, como te digo, al lado de la estación de trenes de ferrocarril que conectaba a Santiago, que conectaba a Valparaíso, y a pasos de un digamos, un paso peatonal por sobre las vías que Ya, existían en esa época. Eligieron esa casa por la conectividad y porque también ahí había telégrafo. Entonces estaban como bien conectados. Es como que una casa con internet, por decirlo de alguna manera, con internet de la Ya, época. Claro. Hablemos de que Quilpué en esa época tenía 4.600 habitantes. O sea, era un pueblo súper rural. Sí, estaba recién emergiendo, ¿no? Claro, no era la ciudad que es ahora, no es el sitio que nosotros conocemos ahora. Y esta casa estaba, como se ve ahí en la imagen, estaba custodiada como por 2 palmeritas. Ujú. ¿Ya? Ahí está la casita que es la única registro que se tiene de esa casa. Ya. Lamentablemente, su enfermedad no se mejoró, fue empeorando cada vez más, así es que el Estado decide subirlo nuevamente de grado, lo suben a contraalmirante, lo condecoran en su casa porque no podía salir de su casa. O sea, prefirieron ascenderlo ahí en vida, En ascenderlo vida, de forma póstuma. Claro, darle honor y todo, de forma exactamente en vida.
y después de una agonía de como 8 días más o menos, Ya. fallece el 24 de octubre de ese mismo año, año 1887. Tenía 44 años. 44 años, O súper sea, joven. súper po. joven. O sea, para todo Para todo el carrete que tuvo. que tuvo, las hazañas que consiguió en vida, Claro, o sea, súper joven se nos súper, fue. súper joven. Y bueno, y esto fue una noticia nacional. O ¿Ya? sea, por eso es tan importante que haya estado acá, porque en definitiva hizo conocer al pueblo de Quilpué hacia el país, digamos, Ya. porque fue una noticia nacional. Estuvieron en vela mucho tiempo esperando que se recuperara, al final fallece. No se sabe realmente cuál es la enfermedad que tuvo. Al parecer tuvo una inflamación como craneal, pero en realidad no hay mucho, no está certeramente identificado qué es cuál Se es la lo enfermedad llevó. que lo Perfecto. mata. Eh, bueno, después de que fallece, lo velan muy cerca de acá, muy cerca de su casa también, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que es Aquí mismo, al frente del mall donde estamos nosotros, que es al la frente del mall iglesia de Quilpué. exactamente, que es la iglesia que todos conocemos. Ujú. O Ahí sea, se es hizo. sumamente antigua. Ahí tenemos la imagen de la iglesia. Claro, Ahí pasamos de largo la iglesia. claro, pero en la Ahí iglesia, está. ahí, digamos, lo velan con sus familiares más íntimos. Al Ujú. día siguiente, el 25, llega una comitiva de la Armada, toman el cuerpo de Condel, lo suben a un tren especial Ya. y se va en tren hasta Valparaíso, hasta la estación Bellavista. Ya. Ahí lo bajan, lo llevan a la iglesia del Espíritu Santo, lo velan también un par de días. Para que la gente pudiera compartir claro, con él. Obviamente me exactamente, refiero a que puedan pasar a verlo y todo. O sea, exacto. Pasa algo súper bonito, ya. que Carlos Condel tenía un hijo de aproximadamente como Carlitos Condel, que tenía como 9 años aproximadamente, y fue como el niño que siempre estuvo al lado de su padre, digamos, en el ataúd, en esta ceremonia. Ujú. Y ahí en Valparaíso aparece el hijo de Arturo Prat, que más o menos como de la misma edad, Mira, con un ramo de un flores. arreglo floral, y que lo deposita ahí, y los dos niños se dan un abrazo. Uy, qué emotivo. Algo súper, Qué fuerte. exactamente, súper emotivo, salió en las crónicas de la época en la Ujú. prensa, algo muy, muy, muy lindo. Y bueno, después de todo eso, pasearon el cortejo, paseó por varios lugares de Valparaíso, se le rindieron muchos honores y terminó, como vemos ahí en las imágenes, en este mausoleo en la Plaza Sotomayor. Por lo que yo averigüé, fue el primero que fue Depositado en este depositado mausoleo. en ese mausoleo. O sea, Ah, no mira. fue, Fue el digamos, el primero de la guerra. de los primeros de los héroes navales que depositaron en ese mausoleo. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? Claro, porque la casa- después de toda la historia Claro, y todo o sea, lo que podemos recordar de Carlos Condel, que fue un gran héroe nacional, el meollo de esta historia es su la casa de Quilpué. De Quilpué, exactamente. ¿Qué pasó con esa Bueno, casa? esta casa Condel no la había comprado, sino ¿Ya? que la arrendaron. ¿Ya? Se la arrendaron a los dueños Perfecto. originales. Y el Estado, después de que fallece Condel, intenta comprar la casa a estos dueños. Al final no se explica o no se sabe muy bien por qué no se concretó esa Esa compra o esa venta, claro. Y finalmente la viuda de Condel le compra la casa a los dueños, ¿Ya? pagando la mitad de la propiedad y la mitad siguiente a través de un crédito hipotecario. Perfecto. A la mamá y tanto a los hijos también les dejaron como un Montepío, una especie de está bien, ahí uno puede buscar y salen los montos, que no eran montos muy altos, digamos, mensuales que les pagaban, y al paso de los tiempos, la verdad que no pudieron seguir pagándola y Perdiendo la casa. terminaron perdiendo la casa, se Qué remató terrible. esa casa. Ya. Bueno, igual antes de que sucediera eso, ya habían puesto el nombre de la calle Condel. O sea, ya habían cambiado el nombre de la que se llamaba Infante anteriormente, y le pusieron Condel. ¿Y ahora la se calle llama Condel era justamente la calle donde estaba la casa? Exactamente. Ah, mira. Sí. Ya. Bueno, finalmente esta casa fue rematada, como te digo, en 1896, o sea, lo tuvieron muy poquito tiempo, Ujú. y desde ahí tuvo por lo menos 7 dueños. ¿Ya? Ya. Recién por ahí por el año 1929 se puso una plaquita fuera de la casa para conmemorar de que aquí había vivido Carlos Condel, el héroe nacional. Perfecto. Pero al final, en el año 80 o por ahí por los años 80, esta propiedad se quema. Oh, qué pena. La plaquita, que era muy linda por lo que está en los registros, se perdió, se la borraron, se la robaron Desapareció ahí. y quedó actualmente como un sitio erazo. Ya. O sea, hasta el día de hoy, ese lugar donde estaba la casa de Carlos Condel ya no existe. O sea, digamos, está la propiedad,
Ya. pero no hay... No hay ninguna construcción no en hay el ninguna lugar. construcción. Si Perfecto. todos vemos ahí las imágenes, tenemos las dos palmeras. Dos palmeritas que son tal vez lo que quedaron de la historia de esa casa. Exactamente, esos monolitos que se ven ahí de cemento eran ¿El frontis? no, el paso, los que están acá, ese blanco que está ¿Ya? adelante. Ahí estaba había una foto del paseo peatonal que había por... Ah, el antiguo que era el arco. Exactamente, ahí. El arco. El arco. Que pasaba por sobre el tren. Exactamente. Ya, perfecto. Ese arco era un paseo peatonal Ujú. y tampoco existe. O sea, son monolitos ahí sin mayor... Y así está en la actualidad. Un sitio erazo, tapado con una malla, Rachel. No hay ninguna plaquita que diga aquí estuvo el héroe nacional, Claro. aquí esta calle se llama Condel porque aquí vivió efectivamente don Carlos Condel. Entonces, Mira, pero hoy día por lo menos toda la gente de la quinta región, toda la gente, seguidores de Marca Marca TV y también a nivel nacional, ya saben por qué la calle Condel está justamente en ese sector. exactamente, o sea, esta calle se llama Carlos Condel porque Carlos Condel Vivió. vivió en ese lugar. Ahora, Mírate. como un bonus, te puedo decir que igual digamos, la región intentó rendir más homenaje años anteriores. O sea, Ujú. por la década del 70 se juntaron fondos para hacer digamos, un monumento Ya. que conmemorara a Conde, los héroes del combate naval de Iquique. Y en la plaza antigua de Quilpué, que ya. actualmente se llama Arturo Prat, esa plaza, Ujú. se ¿Erigieron? erigieron estos monumentos que todo el mundo los conoce, que está Arturo Prat y Carlos Condel por otro lado. El tema es que... Muchos los confunden ahí a Carlos Condel. Durante mucho tiempo la Ujú. gente pensaba que estaba Arturo Prat y que del otro lado estaba Bernardo O'Higgins. Entonces se tuvo que poner digamos, Una placa ahí una con los plaquita nombres. ahí que dijera que era Carlos Condel. Bueno, yo ahí mandé una fotito que tenía, que Del busto encontré, ahí. que ahí está, es el del lado derecho, ahí es donde está conmemorado Carlos Condel. Y por último, Perfecto. en el año 2013 se puso en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Que fue donde lo velaron que acá en fue donde lo Quilpué. velaron, exactamente, Ya. pusieron ahí una placa de mármol en conmemoración de ese hecho histórico de que haya sido velado en esa parroquia nuestro héroe Héroe nacional, Carlos Mira qué Condel. bonito. Oye, súper entretenida tu visita de hoy, súper inspiradora también, ¿ah? Sí, todo el totalmente, rato, porque a la totalmente. larga estas grandes hazañas a veces van quedando en el olvido y es bueno retomarlas, ver de dónde venimos, Sí, claro. de dónde viene la historia de Chile. Pues, Por supuesto. Y que porque- nosotros también, a veces uno no se da cuenta. De repente tú pasás y veías una estatua, veías una casa bonita, ¡ay, qué linda la casa! De repente sacáis una selfie. Pero realmente no cuesta nada averiguar Un poquito oye, más. ¿esta casa de dónde será? Yo, como te digo, la idea de este espacio, digamos, venir a compartir con ustedes es justamente eso, rescatar este tipo de cositas, este tipo de historias que no todo el mundo conoce, que yo creo que vale la pena. Mira, ahí mostrar. estamos viendo en pantalla Ahí lo que era estamos. la antigua pasarela, Claro. ¿te acuerdas? Y ahí están Exactamente. precisamente las dos palmeras. Pues. Exacto. ¿Viste? Sí. Mira, ahí está como el arco. Y ahí está la Y iglesia ahí está donde la iglesia fue donde- velado, y ahí están los monumentos, Exacto. parte de lo Mira, que ella es la viuda de... de Carlos Condel. Claro, ahí sí... Ahí se entusiasmó Ahí se fue. mi amigo Jota se entusiasmó y pasamos en moto. Hizo todo- Pero es un sitio que es fome, porque igual el metro pasa por ahí, o Claro. sea, el tren pasa por ahí todos los días. Y sería bonito que a lo mejor existiera algo que conmemorara igual. la Claro, y que presencia. pudiera conectar a la gente con esta parte de la historia de Chile. Por supuesto, o sea, pasar por ahí y ver una Maya Rachel, la verdad que no... Siento que Carlitos Condel, todo lo que dio por Chile o Sí. por este país, no se merece que Pasar al olvido tan... que pasa al olvido tan rápido ahí, por lo menos en el lugar donde él vino a... Mira, pero gracias a tratar de Dios mejorarlo. tan al olvido no ha pasado. De hecho, es uno de los héroes más importantes nacionales también. Así que qué grato saber que estuvo acá con nosotros en Quilpué. Así que, chicos, bueno, ya estamos terminando este bloque. Aprovecho de despedirme de Antonio, darle las gracias por toda esta información, de verdad. Súper nutritiva para nosotros, ahí nos Claro. nutre en la parte ahí cultural. Y también nos hace conocer curiosidades de acá,
de Quilpué, Villa Alemana, la quinta región, y para la próxima semana tienes algo bastante interesante. Sí, ahí ¿Qué se nos viene para la próxima estamos semana? trabajando ahí en varios personajes. Creo que vamos a estar hablando un poquitito de una gran mujer que sin duda fue Un gran aporte un gran aporte a la región, más la que, región. pero sí tiene un aporte bien concreto en Villa Alemana. En Villa Alemana. Sí, ligado ahí a un hospital. Así que, Vamos a dejarlos metidos y ya saben, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de este nuevo personaje y más curiosidades de acá desde la quinta región. Antonio, un agrado tenerte con nosotros nuevamente. dale, muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto. Bueno, así despedimos un nuevo capítulo de temas que importan. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes.